estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Yo soy Ginaí Lotus y el día de hoy estoy aquí contigo para platicarte acerca de esta nueva serie que vamos a estar trabajando. Esta serie de la combinación de las misiones de vida para decirnos cómo es que se llevan a cabo las personas, cómo son las relaciones, no solamente hablando de cuestiones de pareja, sino más bien alrededor de todo tipo de relaciones que podamos tener los humanos. Esto tiene que ver, sí, definitivamente con las relaciones que tenemos entre parejas, las relaciones que tenemos entre padres e hijos, quizás a nivel laboral, no importa si estamos hablando entre iguales o con superiores y subordinados, no importa cuál sea el papel que estés jugando, incluso también en las relaciones sociales, deportivas y de todo tipo de actividades que los seres humanos llevamos a cabo, es factible que podamos revisar este tipo de combinaciones. Así es que es muy importante que tengamos conciencia de varios aspectos al respecto de esta situación. Y esto te lo voy a estar repitiendo en cada uno de los programas que vamos a tener a lo largo de las 9 frecuencias vibratorias que existen, en donde te voy a estar explicando la relación de un número específico con el resto de los números. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es, primero, los números no son ni buenos ni malos. Esto nos quiere decir que más bien cada uno tiene un papel que juega, lo cual significa que la aportación que cada uno hace puede ayudar a que la relación crezca o a que la relación se deprima. Y esto tiene que ver mucho con un aspecto muy importante que vamos a ver a continuación. Pero antes que otra cosa, lo que yo quiero que quede muy claro es que no ser ni bueno ni malo tiene que ver directamente con esta cuestión de entender que todos tienen un valor, todos los números, ninguno es mejor a otro y como consecuencia es de vital importancia reconocer que desde el personal punto de vista de cada uno de los individuos que intervengan en una relación de cualquier tipo, va a haber diferentes enfoques y diferentes maneras de pensar. Como consecuencia, lo más interesante al respecto de esto es el respeto y la tolerancia para comprender que no todas las personas piensan como yo, ni todos tienen que pensar, hacer o decir las cosas que yo quiero que digan, piensen o hagan. ¿Ok? Este sería el primer punto. Segundo lugar, es muy importante comprender que hay números que son activos y otros números que son pasivos. Esto no quiere decir que unos se muevan y otros no. Se les llama activos o directos aquellos que regularmente dan, los que ofrecen cosas. Y los pasivos son aquellos que regularmente reciben las cosas. Entonces, tampoco esto quiere decir que sea ni bueno ni malo, sino simple y sencillamente un complemento perfecto. El que da y el que recibe hacen una muy buena embonación y esto nos permite que haya un mejor entendimiento o quizás una forma más sencilla de ver la vida, de ver la relación, de ver las cosas, en fin, de una circunstancia muy específica al respecto. ¿Ok? Otra cosa muy importante es que cada uno de los números está regido por un planeta. De esto ya existen videos que hemos hecho con anterioridad y los puedes encontrar también en nuestro canal bajo el nombre de los números y sus regentes o los números y los planetas. Entonces, estos regentes planetarios ejercen una influencia muy específica sobre los números que hacen tendencioso cierto tipo de comportamientos en las personas que pertenecen a esos números o que tienen esas misiones de números. Así es que es muy importante comprender que también no existen números que sean negativos ni positivos. El hecho de que hablemos de activo y de pasivo no quiere decir que uno sea bueno y el otro malo. Sigo insistiendo, esto no es tan como en este sentido entenderlo de esta forma,
sino por el hecho, insisto, de dar y de recibir. Y bueno, pues aunque todos tenemos esa capacidad de dar y recibir, la mayoría de las veces cuando hay una relación o una interacción de números que dan con números que reciben, es por un mutuo aprendizaje. Los que están dando deben aprender también cómo recibir y los que están recibiendo también tienen que aprender cómo dar. Así es que todo este tipo de cuestiones van a abarcar ciertas características que nos van a permitir ver el tipo de comunicación que hay, la mentalidad, cómo se mueve y como consecuencia cómo es la dinámica en general de estas combinaciones. Así es que, pues quédate con nosotros para que podamos platicarte al respecto del número que nos corresponde hoy y que ahorita que regresemos te voy a decir con mucho gusto cuál es ese número con el que vamos a estar trabajando. Muy bien, pues ahora vamos a centrarnos en lo que es la frecuencia número 6 y vamos a ver cómo es este número en general para que después podamos ver cómo se relaciona con todos los demás números. En primera instancia, cuando nosotros pensamos en un 6, es importante reconocer que es el único número neutro que tenemos. Esto quiere decir que sus características de adaptabilidad y la responsabilidad que tiene lo llevan a ser prácticamente adaptable con todos los demás números. Por eso se le considera como que es un número neutro. Tiene muchas características muy específicas, pero en esencia, empezamos por ahí, es muy respetuoso de todas las demás vibraciones y como consecuencia aparentemente se lleva bien con prácticamente todos los números. Sin embargo, sí hay algunos números como que le desbalancean y seguramente será con los que tenga que venir a aprender más cosas al respecto de sus objetivos en esta vida. En términos generales, yo te diría que el número 6 es un número que está regido por Venus en primera instancia. Entonces, cuando hablamos de Venus, pues estamos hablando de frecuencias muy armoniosas, de frecuencias que buscan siempre la estabilidad, tienen que ver muchísimo con la familia, son tiernos, románticos y tienen una altísima inclinación hacia las causas humanitarias. Entonces, esto puede hacerlos que sean como muy expansivos en el sentido de querer abarcar muchas cosas o de tener muchas personas con quienes relacionarse y especialmente, aun si no son de la familia, tratarlos como si fueran de la familia. Por otro lado, pueden llegar a ser como medio imprecisos y a veces a acomodar las cosas de acuerdo a la percepción que tienen y decir una que otra mentirijilla, ¿cómo se llaman estas? Cuando les dice uno de piadosas, ¿no? De estas de, bueno, ¿para qué le digo la verdad? Si me pregunta si se ve bien o no, bueno, le voy a decir que sí se ve bien, pero en realidad internamente no lo están pensando. Aunque son muy buenos en las relaciones sociales, son muy hábiles para manejar las relaciones sociales, de pronto sí les gusta como adornar demasiado sus tacos, ¿no? En cuanto a la simbología, como les comentaba, representan mucho lo que es el equilibrio, la familia, el matrimonio, la belleza, el amor, las responsabilidades sociales, incluso todo lo que tenga que ver con las cuestiones domésticas, con lo que tenga que ver con la familia y los hijos, es muy importante para ellos. Está representado por dos triángulos que están inversos y entonces tenemos una imagen más o menos así, ¿no? Si estos fueran los triángulos, lo que formaría como una especie de lo que conocemos como la estrella de David. Se relaciona mucho esta unión de estos dos números entre lo que es lo espiritual y lo que es lo material. Entonces, con este número se inician los misterios mayores que se le llaman. Dentro del concepto que tenemos de este número, sabemos que es el número más adaptable que existe. Por eso es por lo que lo conocemos como un número neutro, ¿no? De alguna manera. Y sus características son siempre estar buscando la armonía familiar,
son muy inteligentes y muy comunicativos y como consecuencia, también a consecuencia de esta situación de que son muy sociables, se adaptan muy fácilmente y tienen una gran agilidad mental para interrelacionar unas personas con otras. Son sentimentales y románticos y bueno, junto con esta búsqueda del equilibrio en el que se encuentran constantemente, van a hacer cosas que desde su percepción son las que le van a estar dando el equilibrio que andan buscando en todos los sentidos. Tienen muchas habilidades artísticas y buscan a como de lugar todo lo que tenga que ver con la armonía y que se vea muy lindo, ¿sí? Entonces, pues bueno, esta es como la definición generalizada que podríamos dar de un número 6 y ahora vamos a ver cómo se relaciona con los otros números. Y en primera instancia, pues vamos a ver qué sucede con el 6 y el 1. Y bueno, el 6 nunca va a poder ni dominar ni proteger al número 1, porque el número 1, ya habíamos hablado, es un número líder, independiente, impositivo, y bueno, con este autoritarismo e imperiosidad que les caracteriza a los unos, el 6, que es todo ternura y todo romanticismo, pues quisiera como proteger y como mantener bajo sus alas o bajo su corazón al uno, y el uno no se va a dejar justamente por esta autoridad que ejerce y que quiere estar poniendo dominio sobre todo en las relaciones. Entonces, bueno, al 6 no le encanta esta situación, ¿verdad? Porque no es la cuestión de dominio lo que él está buscando, sino el poder compartir armoniosamente una relación, y cuando hay este dominio, a lo mejor va a tratar de adaptarse, pero quién sabe si con el tiempo pueda mantener una relación de alguna forma con esta persona. Y cuando estamos hablando de relaciones a nivel laboral, por ejemplo, es como cuando vemos que es el papá tratando de guiar al hijo, ¿no? De alguna manera. O en las relaciones familiares o entre pareja es cuando ves que uno de los dos es como el que siempre está, ponte el suéter y cuídate y tómate esto y tápate aquí y vuélvele allá. Entonces, esto no es una situación que se vaya a dar con mucha facilidad entre el 6 y el 1. Piensa en una cosa, tenemos un número neutro con el 6, sí, pero el 1 es un número activo que nos lleva a un movimiento demasiado fuerte y demasiado violento, y por ser justamente tan absorbente y posesivo, quizás el número 6 no llegue a sentirse del todo cómodo con esta frecuencia vibratoria, ¿ok? Bien, pasamos entonces ahora a la combinación del 6 y el 2 y no podría haber más armonía que con estos números. Tenemos un número neutro que es el 6 y un número pasivo que es el 2, y que ambos están pensando siempre como más sensiblemente, se complementan de una forma súper impresionante porque tienen más o menos los mismos deseos. El 2 siempre está pensando en las uniones, en las asociaciones, en ayudar, servir, cooperar. Y estamos hablando desde luego de números que sean siempre, vamos a decir, como conscientes de su frecuencia vibratoria y de lo que están viviendo. Porque si estuviéramos hablando de números involucionados, es decir, los que todavía no desarrollan todo el potencial para sentirse libres y seguir en crecimiento constante, a lo mejor se pueden jugar cuestiones muy de víctima, ¿no? Pero en realidad entre el 6 y el 2 no hay manera de hacer una cosa de esta naturaleza, porque ambos son sensibles, ambos son tiernos, ambos son cooperativos, ambos les gustan las cuestiones de casa, están pensando en el bienestar familiar y todo este tipo de cuestiones. Entonces tienen una relación muy buena, y tienen temperamentos y formas de expresión que les llevan a entenderse casi perfectamente bien. Para ambos, la estabilidad, la paz y la serenidad son imperiosos y son sumamente importantes dentro de sus vidas, en todo lo que hagan a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel social, a nivel deportivo, religioso, en todas las áreas de su existencia. Si existe esto, se sienten muy cómodos y se desarrollan en toda plenitud. Entonces, pues esto les trae una compenetración muy importante,
y les hace que se sientan verdaderamente satisfechos en este tipo de relaciones. ¿Ok? Bien. Cuando hablamos de lo que es la relación entre el 6 y el 3, a pesar de que tenemos un número neutro y un número activo, tenemos una relación razonablemente buena, porque si tú sumas el 3 consigo mismo, es decir, si el 3 está poniendo de su parte y suma, pues se convierte en un 6, ¿no? 3 más 3 nos va a dar ese 6. Entonces, si realmente el 6 desea vivir en armonía con un 3, deberán hacerse como ciertas concesiones, porque recuerda que el 3 es un número muy sociable, es muy comunicativo. El 6 también es comunicativo, pero esa sociabilidad constante y esa vida de farándula que puede llegar a tener el 3, a lo mejor para el 6 no es tan agradable porque le cuesta entender esa gran variedad de relaciones que necesita el 3. Entonces, el 3 tendría que poner de su parte para sumar y convertirse en un número más serio, más tranquilo, vamos a decirlo de alguna manera, aun cuando siga con esta cuestión de las relaciones sociales y de estar constantemente buscando movimiento y este tipo de cosecha que el universo siempre le está ofreciendo. Entonces, pues bueno, sería la forma en la que pueden tener una buena relación. Al final de cuentas, al 6 le cuesta muchísimo trabajo aceptar la inquietud y ese afán de socialización que tiene el número 3 y bueno, pueden tener una buena relación armónica si finalmente hacen estas concesiones, platican al respecto de esta circunstancia, cómo se está llevando a cabo, y el 6 logra entender que el hecho de que el 3 esté constantemente fuera de casa, con amigos o socializando de alguna manera, no necesariamente es porque no le guste estar en la casa, sino porque es parte de sus necesidades. Entonces, creo que aquí sí se necesita una muy buena plática para poder llegar a hacer un equilibrio armonioso, que es como lo que siempre está buscando el número 6. ¿Ok? Bueno, cuando llegamos a la combinación entre el 6 y el 4, a lo mejor vamos a encontrar una relación que es un poco árida y a lo mejor hasta aburrida a los ojos de otras personas. Acuérdate que la adaptabilidad del 6 como número neutro pasa a ser positivo o negativo, es decir, pasivo o activo, dependiendo del número con el que se esté relacionando. Y el 4 con su seriedad, su rigurosidad, su sistematización constante y todo esto, va a acostumbrar al 6 a que haga este tipo de cosas, pero va a llegar un momento en el que se va a sentir apagado, porque al 6 le hace falta esta relación familiar y le gusta estar de visita y le gusta saber cómo se encuentran todos los miembros de la familia o todas las personas que pertenecen al equipo y le gustaría poder estar como en contacto con ellos, porque vuelvo al punto, acuérdate que el 6 trata inclusive a sus compañeros de trabajo como si fueran sus amigos, sus hermanos o cosas así por el estilo, o sea, es como hay mucha familiaridad de parte de él. Entonces, esta rigidez y poca expresión que pueda tener el 4 puede ser que de alguna manera pudiera llegar a lastimar al 6 y no sentirse tan cómodamente en una relación de esta naturaleza. Definitivamente en una relación laboral esto sería como muy poco prudente ponerlos en conjunto para poder trabajar porque no se van a entender bien. O sea, hay muchas diferencias entre ellos y el 6 se va a sentir agredido constantemente con esa seriedad y esa forma tan seca y dura de hablar del 4, que definitivamente el otro no se va a sentir apreciado o no se va a sentir evaluado adecuadamente, va a sentir que todo el tiempo se le está juzgando porque el 4 opina que no tiene orden, que no hizo las cosas como debería de haberlas hecho, que no puso las cosas en donde debería de haberlas puesto, que la herramienta va en un lugar específico y ahí es en donde tendría que estar, hasta son de los que tienen, como, no sé si has visto en las películas, que hay como un tablerito donde están los dibujos del martillo, las pinzas,
los huequitos para que pongas todos los desarmadores y todo este tipo de cosas. Bueno, pues esto es muy típico del 4 y entonces si el 6 llega a dejar por ahí cualquier cosa fuera, bueno, el 4 se va a poner como energúmeno. Y este tipo de cosas constantemente están agrediendo al número 6, que no se siente tan cómodo con este tipo de cuestiones. Entonces, yo les recomiendo que si tienen alguna relación que sea más estrecha, quizás una relación de pareja, se sienten a platicar cuáles son las necesidades de uno y de otro, es decir, externense mutuamente cuáles son mis necesidades de muestras de cariño o de amor, para que yo no sienta que por el hecho de que dices otras cosas que no van acordes a lo que yo estoy esperando, entonces me sienta como que no hay amor dentro de esa relación. Si estuviéramos hablando de una relación laboral, vamos a poner todos los términos en el sentido de qué es lo que esperas de mí como compañera de trabajo o como jefe o como subordinado, para que yo sepa cómo me puedo desenvolver y cómo hacer que las personas se sientan cómodas con lo que yo estoy haciendo, diciendo. Porque si no, de otra manera, el 6 puede considerar, si fuera el caso de un jefe y un subordinado, que su jefe 4 es un autocrático de primera marca. Entonces, fíjense cómo hacemos juicios diferentes o que quizás no sean correctos y creamos de alguna manera cierto tipo de conflictos que no nos ayudan mucho con lo que estamos haciendo en nuestra vida diaria en cada una de las áreas de nuestra existencia. Bueno, pues vamos a pasar entonces a lo que sería la relación entre el 6 y el 5. Tenemos ahora un número neutro, el 6 ya dijimos siempre es neutro, y el 5 vuelve a ser activo. Esta cuestión de movimiento y de salidas constantes y de cambios constantes que hace al 5 es una cosa que deslumbra muchísimo al 6, pero necesitan también hacer concesiones mutuas, porque esta necesidad constante de estar cambiando puede llegar a poner muy nervioso al 6. Y si estamos hablando de una relación laboral, por ejemplo, en la que está habiendo cambios constantes, porque pues así es el 6 se va a sentir literalmente eclipsado por lo que está sucediendo con este número 5, ¿no? Le cuesta muchísimo trabajo adaptarse y aceptar la inquietud y el movimiento continuo que tiene el 5. Entonces, esto puede afectar la productividad que puedan tener juntos y no sería conveniente tener a un par de personas de estas características trabajando juntas. Cuando estamos hablando de una relación emocional, en donde puede ser de entre padres e hijos, es muy importante que podamos platicar para que no nos sintamos agredidos de alguna manera, porque no se están haciendo las cosas como yo mamá o yo papá digo que deben hacerse, cuando a lo mejor yo soy el número 6 y los hijos son el 5, en donde no entiendo esa inquietud y entonces les pongo una etiqueta automática de rebelde sin causa o de vago o de, no sé, de muchos otros títulos que se les pueden poner y que en realidad están muy alejados del comportamiento real que tiene esta persona, simplemente tiene una perspectiva distinta. Y sería muy interesante sentarnos a platicar y decir, bueno, a ver, si tú tienes que hacer esto y yo tengo que hacer esta otra cosa, si estamos juntos hay una razón para que nos hayamos elegido y hayamos hecho un contrato y estar aquí en nuestras vidas unos con otros. Entonces, ¿de qué manera podríamos llegar a un acuerdo para que no sea ni tan agresivo para el 6 el movimiento y la inquietud del 5, ni tan lento y pasmoso para el 5 el comportamiento o el reglamento que pudiera llegar a poner un 6 en este sentido? Así es de que, pues ahora ya sabes, si tienes este tipo de relaciones, ya sabes por dónde sería conveniente poder moverte y qué hacer al respecto de esto, ¿no? Bien, cuando tenemos la unión de dos seises, bien sea para el trabajo, para relaciones sociales o para relaciones de pareja y todo lo demás, pues tenemos el mismo tipo de frecuencia, sobre todo en el terreno familiar, ¿no? Los dos están orientados hacia la casa, les tienen un altísimo interés por todas las cuestiones domésticas, les gusta tener en armonía el espacio, que se vea lindo, que esté bello. Entonces no hay como mucho conflicto porque rápidamente se ponen de acuerdo quién va a hacer qué y cómo lo van a hacer y se organizan muy fácilmente y entonces están empujando uno al otro para
dando opiniones al respecto de qué lindo te quedó o qué bonito está esto y qué te parece si le ponemos esta otra cuestión, y cada vez se van mejorando más a sí mismos. Llega un momento en el que si no tenemos otra intervención de otros números que estén ahí haciendo sombra y que estén empezando a decir, pero es que nunca le das gusto, ¿verdad? Porque tú lo haces lindo, te dice que está bonito, pero siempre llega y le agrega otra cosa y entonces empiezan a meterle cizaña. Ahí es en donde podría haber algún tipo de incomodidad que pueda generarse así como de, bueno, ¿por qué nunca te doy gusto, no? Entonces, lejos de hacer este tipo de interpretaciones, yo les invitaría a que si llega a haber algún sentimiento de esta naturaleza, se pudieran poner en contacto para platicar y ver de qué manera, qué fue lo que les unió desde un principio en esta relación amorosa para que ahora puedan fortalecer esos lazos. Si estuviéramos hablando de relaciones laborales, es súper importante poner como en orden y con toda claridad a quién le corresponden qué tipo de actividades y cómo nos vamos a repartir esas actividades para que esto no se convierta de ninguna manera ni en una, ¿cómo se dice? Ni en una relación en donde yo le estoy solapando todas las cosas a mi compañero o a mi compañera y viceversa, ni tampoco en la que me genere una competencia porque estamos viendo a ver quién hace mejor, quién hace más agradables las situaciones, ¿no? En términos generales, la relación 6-6 es una relación bastante buena, puede tener muchísima armonía si tenemos claro desde un principio quién va a jugar qué papel y cómo lo vamos a estar trabajando desde el punto a donde nos corresponda a nosotros. Cuando vuelvo al punto, hablamos de parejas, de relaciones personales, de parejas amorosas, pues esta combinación sería como la mejor de todas, porque es la que más equilibrio nos da y más respeto y más tolerancia y percepción de uno con otro, ¿ok? Bueno, cuando pasamos a la relación 6-7, vamos a tener como que poner toda la atención en este sentido, porque esta es una de las relaciones más conflictivas que existen. El 7, que es en exceso analítico y en exceso reflexivo, está todo el tiempo observando las cosas que se hacen, cómo se hacen y por qué se hacen, y quiere ir a la profundidad de todo, no se puede quedar por encimita. Y esto llega a un momento en que satura en exceso al 6 y no lo deja pero ni respirar. Entonces siente que se está ahogando bajo un juicio constante donde no puede ni mover un dedo porque ya dijeron A, B, C. Entonces, si no saben cómo platicar y cómo ponerse de acuerdo para poder llevar esta relación hacia adelante, se va a convertir en una relación muy aburrida y desde luego una relación desdichada. Entonces, yo les sugeriría que se sentaran a platicar al respecto de si es el caso que tú tienes de esta relación neutra con un número pasivo, que es el 7, pues ver de qué forma podríamos estar relacionándonos o definitivamente ver de qué manera podemos hacer mejor las cosas si separamos esos caminos. Laboralmente hablando, estas relaciones se convierten en relaciones de mucha competencia y el 6 lo hace desde el punto de la jovialidad, del tratar de integrar, de adaptarse y de ser como muy cariñoso en sus tratos con la gente, y el 7 lo hace desde la sabiduría. Entonces constantemente están generando un choque que no, pues son dos estilos totalmente diferentes. Entonces no podemos decir ni que uno esté bien y el otro esté mal, ni que tengan o no tengan resultados uno o el otro. Finalmente son dos enfoques distintos y ambos pueden llegar a tener sus propios resultados. Lo que no es conveniente es ponerlos a trabajar juntos, porque esto nos empieza a generar mucha irritación prácticamente en todos los sentidos, ¿ok? Ahora bien, cuando llegamos a lo que es la relación entre el 8 y el 6, al 6 le pasa lo mismo con el 8 que con el 1. Nunca lo puede mimar, nunca lo va a poder como cubrir bajo sus alas y protegerlo y apapacharlo en todos los sentidos, porque el 8, con la determinación y el movimiento constante que tiene para poder materializar las cosas,
es como muy autosuficiente y autoritario, y entonces esto irrita y lastima la sensibilidad y esa ternura que el 6 regularmente está como expresando de manera consciente. Y al 8 llega un momento en que de alguna forma le fastidia también este caramelerío que dicen, es demasiada dulzura y se escurre miel por todos lados y nomás me dejas pegostioso. Entonces, no es tampoco una relación como muy loable de que tenga unos excelentes resultados, porque además el 8 siempre va a estar enfocado en obtener resultados, en obtener fama, poder, riqueza y todo este tipo de cuestiones. Y al 6 no es que le importe tanto, ¿verdad? Tener este tipo de cosas. Si puede tener armonía y una buena relación en casa o en el trabajo o en el tipo de relación que se esté evaluando, pues el dinero como que lo deja en segundo plano y para el 8 no. Para el 8 es en primer plano el número material, el número de esta fama, de este poder de materialización, y entonces le parece que esa actitud en el 6 es como una actitud mediocre, y entonces no se pueden entender muy fácilmente. Entonces, como el 8 podría de alguna manera estar muy enfocado en este tipo de cuestiones, al 6 le parecería que está dejando otras prioridades por debajo de este poder de materialización y de manejo del dinero, y entonces lo empieza a ver con ojos muy diferentes de lo que quizás vio en un principio al respecto de la relación, no importa cuál sea el tipo de relación que se esté evaluando con estos números, ¿de acuerdo? Finalmente, con el 9, yo te podría decir que volvemos a tener un número pasivo con el 9 y el número neutro del 6. Para que puedan tener una buena relación, recuerda una cosa, el 6, si sigue sumando, es decir, si invita a otro 3 aquí consigo, pues entonces logran alcanzar al 9. Y bueno, no es una relación muy sencilla que digamos la del 6 y la del 9, porque acuérdate que dijimos que la del 6 y la del 3 no es así como de lo más lindo que exista, necesitan hacer muchas concesiones, entonces la del 9 y el 6 también son relaciones que no están tan extraordinariamente diseñadas para convertirse en un excelente ejemplo de trabajo, por ejemplo, porque se vuelven muy competitivos, o sea, se vuelven constantemente demostrándose uno al otro quién tiene mejores calidades o mejores movimientos para lograr el servicio y la generosidad al respecto de sus clientes, de sus productos o de lo que sea de los servicios que estén ofreciendo. Y cuando estamos hablando a nivel familiar, bueno, ¿qué te puedo decir? Es un comportamiento muy absorbente y posesivo el que se puede generar, y por esto mismo tampoco el 6 puede controlar o manejar o mimar de alguna manera al 9, y como el 9 no se va a dejar, pues no son como unas relaciones de lo más maravilloso que pudiera existir. Así es que bueno, pues con esto ya tenemos la evaluación de todos los números relacionados con el número 6, y a pesar de que sea un número neutro, fíjate cómo siempre hay cosas que nos pueden hacer que crezcamos muchísimo y otras cosas que nos pueden deprimir terriblemente. Entonces, yo me atrevería a decirte, no le pongamos más títulos a ninguno de los números, a pesar de que estamos evaluando cuál es esta cuestión de si son pasivos o activos, para saber qué aportan o qué reciben o qué estarían buscando en la relación con la otra persona. Pero bueno, no lo tomemos así como una rajatabla de que si no cumple con estos requisitos, simple y sencillamente ya no va a haber posibilidades de nada, ¿no? En términos generales, el 6 va a tratar siempre con su prudencia de adaptarse lo mejor que le es posible a las circunstancias, pero yo le recomiendo al 6 siempre que tenga mucho cuidado de caer en el lado del victimismo, de yo siempre soy la que cedo, yo siempre soy la que digo que sí, yo siempre soy la que me tengo que someter, yo siempre soy la que tengo que aceptar. No importa el papel que estemos jugando, porque esto puede suceder tanto en una relación de pareja como en una relación de trabajo o de cualquier otro tipo, ¿ok? Entonces, pues bueno, continuemos con este trabajo y veamos algunas otras cosas
que sabemos de sobra, como lo hemos venido viendo en otros capítulos, son importantes de recordar en este momento.